Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches en este horario mundial, porque tenemos de todos los países. El día de hoy entrevistamos a Joseph. Bienvenido, Joseph. Hola, Ángel. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos. A Joseph le encanta, le apasiona, tenemos en común esto, el social media, y le gusta contribuir a que las empresas alcancen sus objetivos. Por supuesto, imperdible que le invitáramos a Social Media Branding SEO para entrevistarle. Le agradecemos muchísimo que aceptara nuestra invitación. Y como siempre, pues su sitio, su blog, su casa es Jardín de Ideas. Una de las cosas que yo ya le he preguntado, me anticipé, cómo hace para escribir todos los días. Es imperdible, no se lo pierdan. Entonces empezamos con la pregunta de siempre. Joseph, ¿cómo llegas al mundo de las redes sociales cuando inicias tu blog? ¿Cómo lo inicias? ¿Por qué le pones el nombre? Tantas preguntas que hago de un solo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por pensar en mí para este Hangout. Y la respuesta es sencilla. Llego al mundo de las redes por una evolución. Yo estaba trabajando en marketing tradicional, en marketing off, y de repente, pues, además trabajando básicamente para la administración pública y grandes empresas, y de repente ese mercado en España con la crisis, pues, dejó de ser un mercado interesante. Entonces, nos reciclamos hacia el marketing online. A partir de ahí y empezar a escribir fue fácil porque siempre me había gustado escribir. De hecho, había tenido distintos blogs y siempre he sido una apasionada de la escritura. Entonces, escribir en un blog, que al final no dejas de expresar sentimientos, fue fácil. He intentado encajarme en compartir sobre todo conocimiento, no quedarme nada para mí, todo lo que aprendo intento reflejarlo en el blog y de esa forma pues que todo el mundo pues comparta ese conocimiento. Sí, tu anotación de hoy es justamente pues lo que está de moda ahorita, la anotación de hacer un blog en Facebook. Los invito a todos. No, no la voy a contar para que sigan esas visitas que tienes tan grandes. Advierto que no la voy a contar, no me mires así. Quiero que todos lleguen a verlo. Es un blog que a mí me sorprende desde que lo empecé a ver. Me llamó muchísimo la atención. Hay una anotación puntualmente de la semana pasada que a mí me llama mucho la atención y en la que invitas a todos a compartir conocimientos. Eh, Hablábamos un poco de que cuando los blogueros crecen como, yo lo voy a decir en mis palabras, como espuma, muchas veces dejan de como compartir, se dedican a seminarios y todo lo demás. Y lo que nosotros buscamos es como compartir como el conocimiento con todos los que empiezan, porque nadie nace sabiendo, es un aprendizaje que todos hemos llevado, tú lo dices muy bien, prueba y error, Uh -huh. justamente con estas palabras, y que las personas pues no tengan miedo a esto. Yo el otro día comentaba con una amiga y me ponía jiji en Facebook justamente, porque me dice, pero tú cómo sabes tanto, no te creas, le decía yo empecé que mi blog no tenía imágenes simplemente porque no sabía cómo subirlas. Entonces, es lo importante de tu sitio. Cuéntanos más, cuéntanos eso, ¿cómo tú haces para irnos explicando todo? Bueno, evidentemente no escribo todos los días, aunque sí publico todos los días. La estrategia es, cuando tienes una idea, plasmarla en un borrador y luego irla desarrollando cuando tienes tiempo. Evidentemente, mi día a día no me permite escribir todos los días, pero sí que, bueno, pues los fines de semana o en cualquier momento que me surge una idea sobre un contenido que se pueda publicar, pues la paso a un borrador y ese borrador a partir de ahí se va desarrollando. Hay muchos borradores que jamás vieron la luz y que jamás lo verán porque simplemente perdieron actualidad o simplemente cuando los revisé no me parecieron lo suficientemente interesantes como
como para ser públicos. De hecho, en el blog de Jardín de Ideas, hasta el mes de julio, había aproximadamente unos 200, 250 posts, y hice una revisión de post y me he quedado en 70, porque no eran actuales, y entiendo que si no son actuales, no son de interés. Un post, cuando lo lees en voz alta después de crearlo, te tiene que emocionar. Si no te emociona, mejor no lo publiques, porque si no emociona a quien lo ha escrito, difícilmente va a emocionar a quien lo lea. Así es. Yo siempre hago una pregunta, la más conocida. ¿Qué 3 consejos puntuales les darías a los que inician en este fascinante mundo de los blogs? El primero, que no intenten ser lo que no son. Es decir, escribe sobre lo que te guste, escribe a menudo. El segundo consejo es no copies, no plagies. Utiliza una idea, si quieres, sobre algo que leíste, pero desarróllalo, investiga. Y en tercer lugar, y creo que es lo más importante, no falles. Es decir, en primer lugar, no te falles a ti mismo y luego no falles a los demás. Si quieres realmente que la gente lea tus posts, no te dediques solamente a hacerte autopromoción. Escribe sobre cosas que le puedan interesar a los demás, porque si no, al final escribirás solo para ti. Ok. Hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención en esta anotación, que tú te levantas todos los días con el ánimo de compartir tus experiencias y siempre con la idea esta de mejorar. Es algo que debemos como mantener, como traducir a todos los blogueros y siempre como mantener este carisma humano, de ser siempre una mejor persona. Y voy a citarte textualmente, estoy convencido de que si eres una buena persona, acabas siendo reconocido por ello y por supuesto consigues seguir trabajando. Yo creo que eso es mucho de lo que es la esencia de un bloguero y habla mucho de lo que eres tú. Bueno, yo intento ser honesto conmigo mismo. Si yo no soy honesto conmigo mismo, vamos mal. Y en segundo lugar, me considero una persona humilde, porque no sé nada, soy aprendiz de todo y todos los días lo que sí que intento es transmitir ese optimismo. Soy una persona positiva 100% e intento que quienes me rodean se contaminen o se contagien de ese optimismo. Sin optimismo, sin energía, sin ganas de hacer las cosas bien, es muy difícil triunfar en ninguna faceta. En el blog, pues mucho menos. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención cuando te leo. Tus anotaciones no son rígidas, son más bien dinámicas, siempre tienes como una chispa, como un humor. ¿Cómo haces para irlo enganchando a uno? Bueno, intento no ser excesivamente serio cuando el tema me lo permite. Hay temas que me crispan y se nota que estoy enfadado, y hay temas que, sí, hay algunos posts míos que, bueno, que son de crispación, y además es que lo pongo, estoy enfadado y quiero que se note. Y en otros posts que creo que se pueden permitir un toque de humor, es interesante no solamente compartir lo que has aprendido, lo que quieres mostrar ese día, sino también darle un toque de humor. Arrancar una sonrisa a quien te lee es tan importante como tenerle enganchado a un post de 2.000 palabras. Un post de 2.000 palabras o de 3.000 palabras, que puede ser la media que estoy escribiendo ahora, es un tocho si realmente no tiene algo de interés y algo de humor por medio, ¿no? Extraordinario. Bueno, Ángel siempre me dice que los acaparo y que no los suelto. A ver, Ángel, te dejo la palabra. Yo estaba calladito, que conste. Joseph, qué gusto tenerlo aquí. Es pues siempre reconfortante tener personajes nuevos. Para mí son absolutamente nuevos porque hasta ahora tengo el gusto de conocerlo y de ver su blog. Si tuviera que empezar de ceros, si tuviera que
hacer borrón y cuenta nueva, ¿cómo lo haría? Bueno, voy a compartiros la pantalla porque había preparado un pequeño guión de cómo para mí se tiene que empezar. Entonces, digamos que la primera parte de todo esto es, para empezar, es tener algo que comunicar, algo que contarle a los demás. Es importante que los demás sepan qué es el objetivo de ese blog, compartir cosas que sean de interés para el público al que te vas a dirigir, evidentemente mostrar siempre el lado mejor de ese contenido, ilusionar un poquito lo que le decía antes a Regina. A mí me apetece escribir a veces en un toque de humor, a veces sarcástico y a veces agrio, porque lo que pretendo también es eso, ¿no? Ilusionar. Y lo que más me interesa del mundo del blog son los comentarios de las personas que me leen. El hecho de que todos me aporten algo y cuando me aportan, evidentemente, intento incorporarlo en mi siguiente post cuando no hago una actualización del mismo post con esa aportación. Esta sería quizá la primera clave. Después, el por qué iniciar un blog. En primer lugar, a mí me ha aportado tres cosas que pienso que son muy interesantes. La primera es una relevancia con respecto a otras personas que escriben sobre los mismos temas. Yo tengo mi legión de seguidores, de la cual estoy muy orgulloso. No es muy grande, pero sí que es muy fiel. Entonces sé que me leen casi todos los días. Y lo que es muy importante también es que te da una interacción con personas que no conocías y que te permite conocer nuevas experiencias, nuevos contenidos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de escribir y, por supuesto, de comunicarte. Ahora empezaré pronto con mi videoblog y pues ahora estoy aprendiendo de los que realmente saben de eso, porque ciertamente es un mundo fascinante, es algo más, ya es un paso más en el mundo del blogging, ¿no? Y yo me permito darle siempre a la gente cuando me preguntan compañeros o cuando me preguntan gente que está empezando en el mundo del blogging, qué es lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer en el mundo de los blogs. Y creo que lo resumo en esta pantalla. Siempre hay que intentar que los contenidos sean propios, que sean frescos, que sean de actualidad, que ayuden a formarse a los demás y que compartan experiencias. Y lo que no se debe hacer nunca es, bajo mi punto de vista, copiar o plagiar, hablar solamente de uno, olvidarse de mencionar a quién te inspiró en ese post, en ese artículo, o quién te dio una infografía, o quién te dio un texto del cual compartiste un pedazo. Nunca olvidarte de enlazar con ese post original. Y algo que está muy de moda últimamente es coger post en inglés y traducirlos y pensarte que los demás no se van a dar cuenta. Todos leemos post en inglés y nos damos cuenta inmediatamente de si ese contenido ya lo hemos leído o no lo hemos leído. No sé si me he respondido a la pregunta de Ángel, pero bueno, he intentado hacerlo lo mejor que sé. Sí, está genial. Esta parte que tú mencionas de copiar, no mencionar, no citar, yo quisiera hacer una observación en base a mi experiencia. Las personas creen que con omitir esta infografía viene de, o esta frase viene de tal blog, creen que le van a quitar relevancia a la anotación y es muy a la inversa. Enriquece tener diferentes autores citados. Yo creo que es imprescindible, es decir, que tú, el otro día, perdona que haga un pequeño inciso, hace unos días me decían, ¿qué prefieres conseguir, seguidores o líderes? Yo prefiero conseguir líderes, es decir, si yo soy capaz de compartir en mi blog
textos de otras personas que son autoridades, estaré muy orgulloso de nombrarlas, de citarlas y de decir que ellos son los verdaderos maestros y son los que inspiraron ese artículo. Por lo tanto, me estaré haciendo grande gracias a y de paso les daré también el protagonismo que deben de tener, que es el de autores intelectuales de un contenido. Así es, y así como a uno le gusta que lo citen cuando uno tiene una autoría de algo, pues a las demás personas también, y hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que es una de las buenas prácticas en el social media y que todos debiéramos de tratar de seguir. Es un consejo. Es muy lógico que cuando estamos planteándonos escribir un post, sobre todo cuando es un tema de actualidad, nos encontremos frecuentemente con que otras personas están escribiendo sobre lo mismo. No importa, no importa, digámoslo. Este post está inspirado en un texto que leí o una persona me pasó un post y sobre ese post he escrito, no sé qué, no hace muchos días, antes de ayer creo que fue, sobre los ataques que están teniendo las páginas web en estos momentos a nivel mundial. Las webs hackeadas se están multiplicando, habían crecido un 180% según Google. Era un post que me pasó un compañero, Fernando Ferreiro, que me dijo, oye, mira, a ti que te interesan estos temas de hacking, ¿qué te parece? Y me gustó tantísimo el post que lo desarrollé, pero mencioné efectivamente ese post y mencioné a quién me había pasado la idea. No pasa nada por mencionar, no duele, ¿eh? De verdad que no duele. Y sobrevive uno. Igual estuvo el tema de Volkswagen hace poco. O sea, hay temas que obviamente van a estar todo el tiempo y buscar un tema único va a ser muy difícil, nadie va a inventar el agua azucarada, al contrario, se van enriqueciendo, hay diferentes puntos de vista, hay todo, entonces no pasa nada con citar las fuentes. Que no le pierdan miedo a eso y es muy ético y muy válido citar las fuentes. Sobre todo, hay veces que uno se quema las pestañas haciendo, pues, qué sé yo, por ejemplo, una infografía y de repente, porque además uno no es ciego, la ves en otro blog, tal cual, entonces, pues nada, qué orgullo que la tengan en el otro blog, pero que digan, pues esta la hizo Joseph, por ejemplo. Sí, bueno, un poco esa es la esencia, ¿no? Por ejemplo, hoy me he dado cuenta cuando he publicado el post sobre los blogs de Facebook, que bueno, me he puesto a buscar y en LinkedIn me han salido 3 posts sobre el mismo tema, publicado por personas que para mí merecen un respeto absoluto, que son grandes especialistas en el mundo del blogging. En Facebook he visto 2 o 3 posts también parecidos, en Twitter también, pero es que la noticia es la que es. Si Facebook ha abierto lo que antes era Facebook Notes a que sea un espacio parecido a un blog, pues ¿por qué no lo vamos a comentar? Cada uno tenemos nuestra audiencia y aquí creo que nadie se pisa a nadie. Así es. Hay espacio para todos y puntos para todos. Efectivamente, tampoco se trata de buscar el protagonismo en nada. Yo pienso bueno, que lo que hablábamos al principio, que la honestidad y la humildad es lo que distinguen a las personas por encima de sus conocimientos o de sus aptitudes. La actitud es muchísimo más importante. Además, estamos en un mundo de cooperación, es decir, si yo veo un contenido de Regina que me gusta, qué mejor que colaborar con ella para que ese contenido se difunda al máximo. Es una frase que hace años escuché, que era la de cooperar para colaborar, ¿no? Para mejorar. Entonces, si somos capaces de cooperar, si somos capaces de mejorar en nuestros aspectos, también acabaremos siendo mejores personas. Muy de acuerdo contigo. Ángel, ¿algo que tú quisieras preguntar? No, lo que pasa es que a pesar de estar metido en el cuento de la tecnología, a mí me fascina escribir más de historia que otra cosa, y la historia no son necesariamente temas de vigencia. Entonces me parece curioso cuando Joseph afirma pues de escribir sobre temas de actualidad. Entonces para mí actualidad personalmente es, no sé, el ADN de Cristóbal Colón, ¿me entiende? Temas que en contexto no son de actualidad, pero que a mí me parecen espectaculares y quiero contarle a todo el mundo.
Sí, pero un tema de este tipo no tiene por qué no ser un tema de actualidad. Vamos a ver, a mí me apasiona, porque pienso que es un concepto muy interesante, el tema de introducir contenidos evergreen en nuestros blogs. Eh, un contenido que hable de Cristóbal Colón puede ser perfectamente evergreen, siempre y cuando aporte alguna cuestión interesante a esa temática en ese momento. Por ejemplo, hoy estamos hablando de que se puede crear los blogs en Facebook. Este contenido va a ser evergreen durante el tiempo que estemos discutiendo de ello, pero no va a ser un evergreen puro. Pero sí puede ser un evergreen, por ejemplo, un tutorial de cómo mejorar la velocidad en un WordPress, o cómo crear unas cuentas de Gmail, o cómo cosas que la gente buscará siempre, porque siempre habrá alguien que empiece y que convertirá ese post en evergreen. Si nosotros trabajamos con contenidos evergreen, evidentemente nuestros blogs van a triunfar sin duda. Ahora, si trabajamos con contenidos caducos, pues tenemos un problema, porque nos van a leer durante un tiempo y luego van a pasar a la historia. Yo escribí en el año 2013, acabando de empezar, un post sobre los mitos del posicionamiento web que aún siguen, con todos los cambios que ha habido en el mundo del SEO, aún siguen recibiendo visitas, lo que quiere decir que es un post evergreen. No he tenido que modificarlo desde 2013 hasta hoy. En 2 años ese post sigue estando vigente. Eso es por lo que tenemos que trabajar y podemos hablar perfectamente del ADN de Cristóbal Colón en un post evergreen. Sí, ahí sí que hay diferentes contenidos, ¿verdad? Yo pienso que es importante, sobre todo eso, que intentar generar contenidos que llamen la atención y que permanezcan en el tiempo, que sean capaces de ser leídos a lo largo de los años. Y si no, no pasa nada, se reescriben. De hecho, uno de los secretos de Evergreen es precisamente eso, reescribir un post antiguo, retomarlo o retomar 3 o 4 posts y convertirlos en un único post que pueda ser de interés para las personas, ¿no? Tenemos una pregunta de David Gómez. ¿Qué sería de la prensa si cuando alguien da una noticia los demás la omiten porque ya se ha dicho? No pasaría nada. Vamos a ver, la prensa está en este momento volcada en el mundo digital. Entonces es lógico que todo el mundo intente compartirle, que todo el mundo dé su punto de vista. Es bueno y además es un ejercicio muy democrático tener distintas visiones sobre un mismo tema. A mí me encanta que haya mucha gente que publique sobre lo mismo que yo publico, porque me da una visión más amplia del tema y a veces incluso me hace reflexionar sobre lo que escribí. Sí, siempre habrá como diferentes enfoques, diferentes opiniones. Ujú, efectivamente. Pienso que esa es la riqueza que tiene el mundo de Internet. La red tiene esa riqueza, el hecho de jugar con contenidos múltiples, con contenidos de muchas personas que al final acaban generando una opinión. Yo no pretendo ser el único que escriba sobre un tema, pretendo que la gente además es bueno documentarse. Recuerdo hace muchos años trabajando en un medio de comunicación, siempre leía tres periódicos todas las mañanas. Uno de orientación más de derechas, uno de orientación más de izquierdas y luego los teletipos de las agencias de noticias. Y así podía sacar mi propia conclusión sobre cómo se enfocaba un mismo tema. Pues en el mundo del blogging exactamente lo mismo. Si tenemos la opinión de distintas personas que escriban, y no me gustan los adjetivos ni de expertos ni de especialistas, simplemente de bloggers que tengan distintos conceptos sobre un mismo tema, acabaremos teniendo una opinión muchísimo más centrada, pero siempre será nuestra opinión y sobre esa es sobre la que debemos escribir cuando empezamos. Ok. Una pregunta más. Siempre hay un momento en este mundo de las redes sociales, de los blogs, que a uno le llega como que le hace como más calorcito en el corazón, una anotación que pues rebasa las expectativas de lo que uno esperaba, un comentario, un algo. ¿Cuál es ese momento para ti?
Pues mira, se ha producido hace un ratito. Hace un ratito una persona que además me enorgullezco de decir que ha trabajado con nosotros, que sigue colaborando con nosotros, que trabaja codo con codo, me decía, muy interesante la reflexión sobre los gurús en las redes sociales, me estoy encantado de seguir aprendiendo cada día a tu lado. Yo le decía, no, tú no aprendes, tú eres un gran millennial, porque además lo es, y tú has aportado muchísimo a ese post, porque es cierto, cuando preparo algún post siempre se lo doy a leer a alguien, y cuando intentamos darle un contenido interesante, qué mejor que una persona con una mirada fresca y una mirada limpia, como puede ser una persona de 20, 22 años que tenemos en el equipo, que es un millennial con todas las de la ley y que nos da una visión totalmente distinta de la que tenemos los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Ok, pues genial. No sé si tú quisieras ampliar algo, Ángel, Joseph, alguno que quisiera ampliar algo más. Bueno, pues yo sí que quisiera solamente dejar constancia de cuál es mi filosofía en una última diapositiva, si se me permite, a ver si soy capaz de compartirla. Y no sé si se está mostrando ahora cómo contactar conmigo. Bueno, me encuentras a diario en el Twitter. Soy un Twitter adicto. Creo que cuando me hagan un análisis de sangre voy a dar Twitter positivo. Todas las noches me puedes encontrar en Marqueteros Nocturnos. Es una comunidad en la que se habla básicamente de marketing, pero también de muchos temas de interés. De lunes a jueves a las 10 de la noche, ahí estamos siempre compartiendo cosas. Yo he aprendido de los profesionales que están ahí infinidad de cosas. En mi perfil profesional de Facebook también me puedes encontrar. Siempre respondo, tardo más o tarde menos, pero siempre respondo. En LinkedIn puedes ver mi currículum profesional, aunque yo no le doy excesiva importancia. Y en Google Plus pues también está mi enlace ahí. El enlace al blog está en jardindeideas.net y siempre estoy dispuesto a echar una mano a quien lo necesita a través de Skype, y mi usuario es Josep SNP. Simplemente eso, porque bueno, pienso que hubiese faltado a lo que he dicho al principio si realmente no hubiese explicado que siempre estoy dispuesto a colaborar, siempre estoy dispuesto a ayudar y siempre estoy dispuesto a compartir conocimiento. Evidentemente también trabajo. No, sí, yo doy fe de eso. Siempre, siempre estás dispuesto a colaborar, a ayudar y a todos, o sea, al que se te acerque, al que tenga una pregunta, al que lo necesite. Así que pues los invito a todos a visitar tu blog, a acercarse a ti en las diferentes redes sociales y te voy a molestar con que después me des tu diapositiva para que cuando saquemos la anotación la podamos incluir para que quede todo completito ahí. Sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que no tengo nada mío, todo lo comparto y solamente sí que agradeceros. Disculpad mi nerviosismo, es mi primer hangout, entonces os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido conmigo, Regina, que te he tenido una hora de formación esta tarde, ahí, bueno, esta mañana para ti, preguntándote un millón de cosas, pero bueno, para mí la calidad es muy importante en todos los procesos de mi vida y me gusta que las cosas salgan lo mejor posible. Y si hemos fallado, creo que no se ha dado cuenta nadie, ¿no? No, no hemos fallado, has estado perfecto. Gracias. Aparte. Muchas gracias. Como a ti te gusta, perfecto. Entonces, pues nada, pues agradecerte, agradecerle a Ángel también su apoyo y agradecerles a todos los que nos ven ahora y nos verán más tarde y invitarlos a una próxima oportunidad a través de Social Media Branding SEO. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.